Recuerdo que Dios me dio una palabra profética y me dijo: Abraham, tú vas a ir a las naciones. Desde el 2018 venía huyendo al ministerio. Conocí a Dios como padre en el patio de mi casa. Hay muchos cristianos, pero hay pocos hijos. Y cuando yo empecé, salí a predicar a las calles, porque siempre me ha encantado el asunto del evangelismo en las calles. Hice un en vivo en Facebook. Y de repente una señora me escribe por interno y me dice: hermano, ¿usted anda buscando un local para hacer una iglesia? Le dije: sí. Lo que me impacta del lugar es que en medio de ese lugar había un árbol muy grande. Yo dije: este es el lugar. Y durante 4 meses que estaba predicando, nadie llegaba a la iglesia. Y me puse a llorar y dije: Dios mío, me equivoqué, me emocioné, esto no es lo mío. Quizás mis padres tuvieron la razón cuando dijeron que yo era gente de la música y no un pastor. Pero yo dije: bueno, yo sé que aquí Dios lo va a levantar a ese hombre. Y le sale un proyecto grande y ese hombre no dudó ni 2 veces en sembrar en la iglesia. Sean todos bienvenidos una vez más a esta su entrevista. Te presento donde estaré trayendo a personas, invitados, que con su historia han transformado mi vida. Créanme que han marcado un antes y un después, de verdad. Y la persona que traemos el día de hoy no es la excepción. Créanme que es alguien que desde que lo conocí, escuché su testimonio, marcó o dejó algo en mi corazón, un referente, un punto de referencia en cuanto a situaciones que puedan pasar en mi vida. Así que, sin más preámbulos, se los quiero presentar. Y es al pastor Abraham Aguirre. Así que, mi pastor, sea bienvenido. Mi pastor está en su casa. Unas palabras para las personas que lo están viendo en esta hora. Gracias, querido Anderson. Sin duda que para mí es un placer compartir en este programa tan hermoso. Y espero que sea de mucha bendición para toda la gente que nos está viendo. Realmente lo que queremos es impartir la vida de Cristo y ser de bendición para cada persona que se conecta a este canal maravilloso. Amén, amén. Y bueno, mi pastor, como le comentaba, como conversábamos antes de iniciar, créame que no sé, pero lo que quiero compartir o quiero que usted nos comparta en el día de hoy tiene que ver mucho con su nombre, ¿no? Abraham sabemos que fue un nombre de fe, ¿no? Y de verdad que al escuchar su historia, no la voy a contar yo, pero al escuchar su historia de verdad me trae, la palabra que se me vino a la mente fue fe. De verdad, porque ver lo que usted ha logrado, ver cómo ha avanzado a pesar de las dificultades, es de inspiración para mí. Y siempre de vez en cuando por ahí, cuando pasa alguna cosa, me acuerdo de eso que usted nos pudo contar una vez que lo escuché predicando. Así que mi pregunta para usted, mi pastor, el día de hoy: ¿cómo aprendió usted a tener esa fe? Bueno, la verdad que es una pregunta muy linda, ¿no? Realmente todo el mundo habla de fe y es fácil decir hay que tener fe, pero el asunto es cómo desarrollamos esa fe. De hecho, dice la palabra de Dios que Abraham creyó esperanza y contraesperanza. O sea, creyó cuando se podía creer y creyó cuando no se podía creer. Y eso es poderoso. La Biblia habla que nuestra fe tiene que ser como un grano de mostaza. Y siempre nos habían enseñado que el grano de mostaza es chiquitito. Y la gente dice: tienes que tener una fe chiquita. No, pero lo que nadie te dice es que la semilla de mostaza es una semilla que crece rápido. Número 1, una semilla que crece rápido. Número 2, es una semilla pura. Y número 3, la semilla de mostaza es una semilla que es muy fuerte, que es muy resistente. Entonces, lo que Dios nos está enseñando, que nuestra fe tiene que crecer rápido, tiene que ser una fe pura y tiene que ser una fe resistente. Cuando las cosas se ponen complicadas, cuando tú dices: no, pero es que yo ya no veo resultados, es donde más tenemos que creer. Cuando de repente decimos: pero es que aparentemente los doctores dijeron que ya no había solución, Dios te dice: sí hay solución. Amén. Así que toda la gente que nos está escuchando, tenemos que tener una fe pura. Tenemos que tener una fe resistente y tenemos que tener una fe que crezca con velocidad, con rapidez. Así que, volviendo un poco al tema acerca de la fe, bueno, yo tengo 35 años de edad, vengo de una familia ministerial, mis padres todos son pastores, papá, mamá, mis hermanos mayores, todos en mi casa son pastores, soy el menor de 4 hermanos. Y nada, es un privilegio servirle a Dios. Yo empecé en la música, como todo hijo de pastor, tocando piano, tocando la batería. Lo que nadie quería tocar, exacto. O sea, usted iba lo tocaba. Barriendo, cogiendo cable en las campañas, bueno, como todo hijo de pastor, haciendo algo. Y yo siempre mi fe la había basado en la fe de mis padres, en lo que mis padres me habían contado, en lo que mis padres habían orado. Y yo decía: bueno, mis papás son los hombres de Dios. Y estuve ahí muchos años sirviendo, hasta que recuerdo que Dios me dio una palabra profética y me dijo: Abraham, tú vas a ir a las naciones.
Y cuando Dios me dijo más o menos a los 21, 22 años voy a ir a las naciones, dije, wow, qué lindo. Me preparé musicalmente, preparé un disco, unas músicas nuevas. Yo dije, wow, nos vamos para el extranjero, como todo muchacho soñador. Pero lo que no sabía, que para tener gloria hay que tener una historia. Entonces yo estaba pensando en la gloria que venía, pero no sabía que tenía que pasar por el desierto. Entonces toda la gente que es dimensionada es la gente que pasa por el desierto. Toda la gente que es ungida es la gente probada y aprobada. Entonces más o menos cuando tenía unos 23 o 24 años vino un proceso a mi vida, donde la fe de mi papá no servía, donde la fe de mi mamá no servía para mí. ¿Me entiendes? Porque una cosa es decir, no es que mi papá cree, es que mi mamá hace esto, pero el asunto es contigo. Entonces por eso es que Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac y el Dios de tu padre Jacob. O sea, con cada uno Él se relacionó y Dios se quería relacionar conmigo. Y a veces nosotros pensamos que relacionar es solamente orar. Relacionar es cuando Dios siempre se conecta contigo en los momentos más duros. Acuérdate con Pedro. Pedro estaba a punto de ahogarse y le cogió la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque cuando falla nuestra fe, ahí está la gracia para sostenernos. Entonces de repente yo caminaba en gracia, pero no tenía fe. Y Dios dijo, yo necesito activar la fe en Abraham. Entré en un proceso durísimo, me enfermé, recién me había graduado de la universidad, en el área de periodismo, estaba recién casado, mi hijo que está acá detrás cámara estaba recién nacido. Bueno, fue un proceso que yo tenía todo el deseo de conquistar el mundo y de repente Dios me dijo, ese Abraham no me sirve. Tuve que entrar al fuego. Entonces en el fuego uno es consumido todo lo que no le sirve para Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empecé a desarrollar la fe cuando pensaba que me iba a morir. Cuando los doctores decían, no, pero no te encontramos ninguna cosa, pero yo me sentía por dentro hecho pedazo y yo decía, wow, ¿qué es esto? Entonces todo el mundo oraba, todo el mundo hacía una cosa, pero yo me sentía peor, hasta que yo dije, no, esto es personal, yo tengo que conocer a Dios. Y ya no lo vi a Dios como un Dios, sino que lo empecé a conocer como un Padre. Entonces los dioses juzgan, pero los padres aman y perdonan. Y sabes que Dios me levanta de esa cama. Yo escribí una canción que se llama Golpea el mar, porque yo empecé a tocar el piano y decía, qué difícil momento cuando llega el desierto, porque eso era lo que estaba viviendo. Cuando llega la tormenta, el dolor se van las fuerzas y no sé qué hacer. Esa era mi historia. Entonces ahí cuando empecé a buscar el rostro de Dios es donde empiezo a escribir. Es cuando yo me aferro a ti, es cuando yo me aferro a Él. Y empecé a escribir y escribir y escribir. Entonces la respuesta de Dios fue golpea el mar. Golpea el mar, el milagro va a suceder, si lo puedes golpear. Dios me sana, me levanta de ahí y yo dije, wow, ahora entiendo que para hablar de sanidad primero Él tiene que sanarme a mí, para hablar de prosperidad Él tiene que prosperarme a mí. Entonces ahí fui que entendí que realmente Dios me llamaba para algo específico en esta tierra. Empecé a conocer a Dios, a enamorarme de Dios, a escribir canciones, a buscar el rostro de Dios. Era enamorado totalmente de Dios y estaba creciendo pero para abajo, porque normalmente todo el mundo quiere crecer para arriba, todo el mundo quiere que te inviten a eventos, a cantar, a predicar, pero para crecer grande para arriba primero hay que crecer para abajo. Entonces empecé a crecer para abajo, donde mis raíces se fueron profundizando y nada que nadie me invitaba, nadie sabía nada de mí, pero sin embargo yo estaba buscando en el secreto, en el silencio. Y después cuando Dios empezó a llevarme a otras dimensiones fue algo tremendo. Dios me permitió recorrer casi toda Sudamérica con mis músicas. Estuve en Argentina, estuve en Chile, estuve en Perú varias veces. Bueno, fue una cosa tan hermosa que dije, qué lindo. Pero pensaba yo que todo terminaba ahí. Entonces Dios me dice, bueno, ahora quiero que levantes una casa. Ahí quiero llegar, porque créame que son tantas cosas, y bueno, cosas que yo había escuchado, aparte que usted sabía, y de verdad que lo que le quiero llegarle, mire, solamente lo que han escuchado hasta ahora, es tanto que decir y cómo lo resumimos en partes. Y hasta ahí quiero yo, lo pongo ahorita, lo detengo, pastor, porque sí. Usted me comenta, imagínese, todo eso es lo que pasó hasta recién comenzar el llamado pastoral, ¿no? Así es. Y hay una historia donde se nos puede compartir. Sí. Parte de hablar, que nos hable de eso, ¿cómo fue su inicio? Porque hoy hablamos, ¿cuántas congregaciones tienen ustedes el día de hoy? Sí, ahorita, bueno, realmente nos hemos venido expandiendo, ¿no? Como iglesia, una iglesia joven también. Nosotros tenemos 3 años y medio en el ministerio pastoral. Wow, imagínate. Realmente, cuando yo empiezo el llamado, todo el mundo me conocía como cantante o como músico. Y bueno, normalmente la gente no cree en ti.
Y los primeros que no van a creer son los de tu familia, los de tu casa. Pues no, yo lo conozco a Anderson, ¿no? Que puede hacer un buen podcast, pero de repente este podcast va a llegar al mundo entero. Por ejemplo, yo que canto, bueno, ahí que le comentaba a usted, me costó mucho porque en mi misma familia, hoy en día, pues, sí reconocen por lo menos que canto, pero mi familia me decía, tú no tienes voz ni para vender empanadas, ¿qué vas a estar cantando? Imagínate ese punto. Sí, sí. Y acolitando lo que usted dice, añadiéndole eso, pues que nuestra casa va a estar en contra, o sea, pero eso no fue impedimento para usted, ¿no? Sí, yo creo que siempre cuando uno es ungido, uno no se detiene por lo que piensa el resto. Mira lo que pasó con David. Estaba Goliat pidiendo un hombre para pelear contra el gigante, pero sin embargo, ¿qué pasó? Todos eran soldados, pero había un solo ungido, y era David. Cuando tú eres ungido, Dios te va a sacar detrás para ponerte adelante. Y de repente, bueno, en mi casa todos, como digo, eran ministros de Dios, gente de Dios, son gente de Dios. Pero me veían a mí como el músico, me veían a mí como el muchacho, pues. Pero Dios me llamó y dije, no, desde el 2018 venía huyendo al ministerio, hasta que en el 2021 tomé la decisión de arrancar con este proyecto de casa paterna. Estaba orando en el patio de mi casa. Porque yo conocí a Dios como padre en el patio de mi casa. Él me dijo, Abraham, hay muchos cristianos, pero hay pocos hijos. Ese era su monte. Exacto. hay muchos cristianos, y cuando digo cristianos me refiero a seguidores de Cristo, pero yo quiero hijos, que mi ADN esté en ellos, que mi vida esté en ellos, que cuando la gente los vea a ellos puedan verme a mí. Entonces no un seguidor, porque un seguidor, ahorita imagínate en Instagram tú tienes muchos seguidores, pero de repente el dueño de la cuenta no conoce a todos esos seguidores. Pero otra cosa es que tú estés relacional con el Padre y seas uno con Cristo. Bueno, te cuento que en el patio de mi casa, debajo de un árbol, estaba llorando, y Dios viene y me da una canción que de hecho posiblemente la vamos a sacar en este año, y la canción se titula Te amo, papá. Yo empecé a cantarla ahí con una guitarrita en el patio, y Dios me empezó a hablar acerca del espíritu de la paternidad. En los últimos días los padres se volverán a los hijos y los hijos se volverán a los padres. Y cuando habla de eso no solamente se refiere a la paternidad biológica, sino a la paternidad espiritual. Y Dios me da el diseño de Casa Paterna, así se llama el ministerio nuestro, Casa Paterna Lab Church. Lab es Linaje Artivida, que es el mismo nombre de Lab Music, que es el grupo musical que cantamos. Y empecé, y cuando yo empecé salí a predicar a las calles, porque siempre me ha encantado el asunto del evangelismo en las calles, y empecé a predicar en las calles. Cualquier esquina era una buena plataforma, era un buen escenario para predicar el evangelio de Cristo. Y de repente hice un en vivo en Facebook, y de repente una señora me escribe por interno y me dice, hermano, ¿usted anda buscando un local para hacer una iglesia? Le dije, sí. y ella me dice, bueno, yo tengo el local, vaya, véalo. Y yo fui a ver el local, y yo no tenía plata, pero tenía una palabra. Entonces yo me moví, y cuando llego al lugar, veo que el lugar era ancho, más o menos como unos 15 metros de ancho, y no sabía, yo dije, wow, esto está bonito. Y cuando abren las puertas, alzan una puerta enrollable, veo que el lugar era amplio, bien amplio, y dije, wow, está lindo. Pero cuando alzo la mirada no tenía techo, estaba totalmente descubierto. Pero lo que me impacta del lugar es que en medio de ese lugar había un árbol muy grande. Yo dije, este es el lugar. Yo dije, este es el lugar, porque el logotipo que Dios me había dado de la iglesia era un árbol. Yo dije, este es el lugar, aquí va a ser la iglesia. No tenía plata, pero tenía una palabra. Y la señora dice, ¿le gustó? Y le digo, sí, me encantó. Y me dice, bueno, yo le cobro $1,000 para que venga acá. Y me dice, quiero 2 meses de depósito y un mes para... Yo dije, ok, $3,000. Y yo dije, ay, Diosito. Y en ese momento yo no tenía ningún miembro, ninguna persona, o sea, no tenía ningún apoyo. Eso era mi esposa y mis hijos y la palabra que teníamos. Yo dije, ok, me puse a orar, volví a mi árbol donde lloraba, y le dije, Dios mío, si tú me llamaste, responde. Justamente yo tengo una academia que se llama LAC Academy, y yo estaba dando clases, y una estudiante de piano me dice, pastor, le cuento que me hicieron un préstamo, pero de ese préstamo yo solamente voy a usar 1,500, eran $3,000 que me han prestado, y los otros 1,500 los tengo ahí, y en mi casa nadie los quiere. ¿No será que usted los quiere para su casa? Me dice, y usted lo va pagando. Y yo vengo y le digo, sí los quiero, no para mi casa, pero sí para la casa de Dios. Y me dijo, ¿en serio? Sí. Yo la llevo a la chica, ella ve el lugar y me dice, está bonito. Y ella agarra y me dice, tome, pastor, si es para la iglesia, toma, ahí están los $1,500. Yo agarro, le pago a la señora, claramente que no quedamos en $1,000, sino que quedamos en 500, porque le dije, el techo no lo ponga, yo lo pongo yo mismo, le dije así, pero bájenme. Porque ella quería poner el techo, me quería cobrar $1,000, pero me dice, si usted pone el techo, yo le cobro 500. Yo le dije, está bien, puse los 1,500, me dieron las llaves, empecé a limpiar el lugar,
pero no había ningún miembro, no había nada. Entonces dije, bueno, ya pagué los 1.500 y ahora qué. Entonces empecé a hacer celebraciones ahí, a cantar con el piano, mis hijos por ahí, mi esposa, también una mujer de mucha fe, porque creer, meterse a creer cuando no hay dinero, recién veníamos saliendo de una pandemia. De hecho, mi esposa me dijo, Abraham, y si vuelve la pandemia, yo le dije, bueno, quizás no cierren este lugar, pero las calles no nos las van a cerrar. Wow. Vamos a seguir en las calles. Y empecé a predicar, Anderson, como tú no tienes idea. Empecé a predicar, nosotros estamos en la isla Trinitaria, el sur predica en cada esquina, predicamos con pasión. Me acuerdo que para Navidad estábamos cantando y un señor salió y nos regaló unas botellitas de agua ahí, y porque nos vio ahí con la pasión que estábamos. Y durante 4 meses que estaba predicando, nadie llegaba a la iglesia. Y llegó el momento que dije, wow, ya no tengo dinero para pagar, seguir pagando un alquiler de $500 y no llegaba nadie. O sea, ¿usted pagaba igual los $500? Claro, yo pagaba 500 mensuales. ¿Y cómo hacía usted para pagarlo? Bueno, yo cubría eso con mi trabajo de la academia. Yo daba clases a diferentes iglesias, yo recaudaba mi dinero, daba clases de músicas y pagaba mensualmente. Pero justamente ese mes se me retiran 2 iglesias. ¡Wow! Y me quedé así como que con los brazos cruzados. Llego y me siento en el altar, porque había un altar pequeño ahí, y como no había techo, había un aguacero encima mío, y me puse a llorar y dije, Dios mío, me equivoqué, me emocioné, esto no es lo mío. Quizás mis padres tuvieron la razón cuando dijeron que yo era gente de la música, y no, un pastor. Y nada, que ese era el pensamiento humano. Llamo a mi hermano, que también es pastor, que trabaja conmigo, el pastor Israel, le digo, ñaño, no tengo plata, y no sé qué hacer, y hoy me toca pagar. Y mi hermano me dice, pero Abraham, si no tienes plata ya, pues entrega las llaves. Entonces yo dije, Dios mío, santo, o sea, ahora sí estoy solo. Porque todo el mundo, yo esperaba que mi hermano me diga, ok, no sé. Adelante, vamos, ñaño, tranquilo, ahorita. Pero si ya estás endeudado, Abraham, ya, entrega esa llave. Y quizás no sea ahora, quizás sea más adelante. Y yo dije, Y ya, yo estaba ahí, seguía llorando, triste, pero cuando uno tiene una palabra, Dios se mueve siempre a favor de nosotros. Y te cuento que me paré y empecé a dar vueltas en ese lugar. Lloraba, la lluvia me caía y el Espíritu Santo vino sobre mí. Y yo dije, no, yo no me voy a ir de acá. Yo no soy un fracasado. Si Dios me dio una palabra, eso lo voy a ver cumplido. Amén. Te digo que empecé a orar ahí por familia. Empecé a dar vueltas a orar por familias. Empecé a decir un poco de apellidos que no me acuerdo. Yo dije, esa gente va a llegar en el nombre de Jesús. Bueno, fue así que empezamos a predicar y llega un muchacho, y ese muchacho lo habían botado de la casa de él, y me dice, pastor, ¿usted cree que me puede dar posada aquí en la iglesia? Y yo le digo, claro, lo dice que vaya a vivir ahí. Y él viene y me dice, tranquilo, pastor, dice que yo voy a cuidarle aquí. Ok. Él dormía en la iglesia, pero se iba a congregar a otra iglesia. Imagínate. Entonces yo me sentía más frustrado. Me decía, oye, ni el que vive aquí se quiere congregar con usted. Exacto. Pero bueno, el muchacho, ¿para qué? Cuidaba ahí, me ayudaba a limpiar, porque antes yo tenía que limpiar, yo predicaba, yo mismo me ministraba, yo mismo me se caía, se recogía de ujier, de todo así ahí. Y fue tan tremendo que él me dice un día, me dice, pastor, me dice, le voy a traer a un tío mío. Este hombre es un pez gordo, me dice. Yo digo, ¿de verdad? Sí, me dice. Este varón es empresario, este hombre tiene dinero. Va a levantar el techo, ya lo había usted puesto, pastor. Y yo dije, de verdad, yo dije, gloria a Dios. Yo me emocioné, llegué temprano, limpié, arreglé las sillas, puse como 15 sillas que tenía, que me habían prestado, las puse. Yo tratando de dar lo mejor, dice que no mire para arriba, que no vea que no hay techo. Entonces el muchacho le invita. Y cuando llega el hermano, yo llego. ¿Cómo está mi hermano? Bendiciones, qué gusto. Y él viene y me dice, ¿qué le dices? Sí, yo soy el pastor. Yo lo traté bien. Y le digo, pase que ya mismo llegan los otros hermanos. Pero no, ya había más hermanos. Pero yo le dije, pase, siéntese adelante que ya mismo llegan los hermanos, ya están por venir. Ya. Bueno, ese día no llegó más nadie que él. Y yo canté, prediqué. Y bueno, y yo le digo, ¿y le gustaría a usted recibir a Cristo? Y él viene y me dice, sí, yo quiero recibir a Cristo. Y él dice, yo estaba orando a Dios que me traiga un lugar donde yo pueda bendecir. Yo dije, gloria a Dios, llegó el empresario que yo estaba esperando. Techo, sillas, ya todo. Sí, todo. Y bueno, cuando termino, bueno, ¿cómo estás? Sí, él dice, sí, la verdad que yo vengo a Cristo porque yo no tengo ahorita nada. Estoy quebrado, estoy endeudado, mi familia. Entonces, me dice, yo sí soy empresario, pero soy un empresario quebrado. Y yo dije, Dios mío, no puede ser. Pero yo dije, bueno, yo sé que aquí Dios lo va a levantar a ese hombre.
Te cuento que él estuvo ahí y como pasaron como 1 o 2 meses congregando sin trabajo y le sale un proyecto grande y ese hombre no dudó ni 2 veces en sembrar en la iglesia empezó a crecer, se puso el techo, se puso el tumbado, bueno, se cambió totalmente el lugar, crecimos de una forma muy linda. Me acuerdo que conté hasta 13 personas que llegaron. Y yo con 13 personas ya me sentía una iglesia macro, pues no, yo decía, wow, qué lindo, porque imagínate 4 meses sin nadie y después ya 13 personas, tú te sentías pastor, pues por primera vez. Y pastor, disculpe que me interrumpa, mire, ahorita que usted habla de eso me está en la mente, y es bonito, pues, cuando uno ve estas historias, porque ver que usted ha visto la historia de David, ¿no? Los valientes de David, ¿no? Pero ¿quiénes eran los valientes de David? Enlutados, endeudados. Y cualquiera los hubiera rechazado. Otro problema más para el que tengo. O sea, aparte de mis problemas como pastor, usted es el hombro de llorar de la gente. Y, claro, y no basta con los problemas que tengo yo para que venga otro a llorarme aquí también. Los dos nos iremos a abrazar llorando. Pero, ¿qué pasa? Bueno, y me tengo que decir, como David usted lo hizo. O sea, usted quizás al momento físicamente, porque uno, y eso al final vamos a dar un cierre, pero como usted dice, el hecho de aprender a tener fe va a aprender, Dios le va haciendo entender cómo desligarse de lo terrenal, porque usted piensa, bueno, sí, vas a tener porque va a venir alguien aquí a la iglesia y me va a dar. Y es que cualquiera pensará, no es un interesado, es que uno es humano, o sea, uno piensa terrenalmente, ¿sí me explico? Y al ver cómo usted agarró a esa persona, dijo, bueno, ¿sabes qué? No era lo que yo pensaba, Señor, pero voy a trabajar con él y ayudarlo, o sea, o estar para ahí sin ningún tipo de compromiso. Amén. Es lo mismo que hizo David con sus valientes. Yo que hoy en día imagino que no solamente habrá sido él, muchas personas aún más todavía. Entonces ahí quería acotar como que eso, pues que me vino a la mente ahí. Te cuento que cuando yo empecé, había una persona que me dijo, yo voy a estar con usted, paso. Sí, yo camino con usted, pero cuando ya tomé la decisión de empezar el ministerio, me dijo, no, yo me quedo, porque tú no tienes nada. Pero eso a mí no me hizo sentir menos, sino que fue como un reto. Ok, no tengo nada, pero tengo a Cristo. Tengo la palabra. Y la palabra no es cualquier cosa. La palabra es una persona, la palabra es Cristo. Entonces, no, yo tengo fundamento, tengo una palabra y la palabra es garantía. Entonces, este hombre llegó y empezó a llegar la gente, Dios empezó a hacer milagros en diferentes áreas. Y bueno, empezamos a crecer de una forma poderosa y bueno, ahora tenemos un remanente, gracias a Dios, una familia hermosa ahí que sigue creciendo, ¿no? Que sigue llegando gente de otros lugares, que se sigue conectando con la visión de la casa y creemos nosotros. Yo siempre digo que yo no quiero ganar multitudes, yo quiero ganarme al remanente. ¿Quién es el remanente? Los que van a permanecer hasta el final. Amén. Y bueno, pastor, hablamos de que, bueno, me resumió como que empezó a llegar a la iglesia y la gente a la iglesia, todo, empezó a levantarse. ¿Qué lo lleva a decidir usted a decir, sabes que es hora de expandirnos? O sea, a decir, sabes que ya somos muchos, vamos a salir ahora. ¿Qué lo lleva? Porque mucha gente dice, bueno, yo he visto pastores que se quedan con una iglesia, qué sé yo, de 100, 200 personas y ya, bueno, ya aquí con estos 200 que hasta el final, pero ¿qué lo lleva usted a ir más allá? Bueno, lo que nos lleva a nosotros a seguir ganando almas es el espíritu de la compasión. Él dice que Jesús los vio y tuvo compasión de ellos. Nosotros, a ver que tanta gente se nos muere. Yo tengo una palabra en la iglesia que digo siempre, sentido de urgencia y sentido de pertenencia. Cuando nosotros tenemos sentido de pertenencia, nos sentimos parte de una casa, vamos a conectar con esa visión y vamos a correr la visión. Es muy necesario la visión y entonces cuando nosotros nos conectamos a esa visión, nos vamos a ver a la gente como necesitados. Yo le digo a la gente, nosotros no queremos lo que ustedes tienen, nosotros queremos lo que ustedes son. Porque a veces la gente ama a las personas por lo que tiene y no por lo que son. Entonces nosotros realmente tenemos esa compasión por las personas porque amamos a Dios y amamos a la gente. Yo he creído que Dios bendice a sus hombres de Dios, a sus ministros, por amar gente, por cuidar gente, por conectar gente con Él. Y ese es mi deseo. Más que cambiar a las personas, yo no tengo el poder para cambiar a las personas, pero sí tengo la autoridad para predicar la verdad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque la gente dice, no, es que la verdad te hace libre. No, conocer la verdad. Y la palabra conocer viene del griego ginosko, que significa relacionarse. Por eso la Biblia dice, y todas serán llamadas casa de oración. ¿Qué es casa de oración? Casa de relación. Porque la gente piensa que la oración es para las 3 ancianitas que oran en la iglesia. No, la oración es para todos. Todos somos intercesores. Todos tenemos que relacionarnos con Dios. Y cuando tenemos una vida de relacional con Dios, empezamos a conocerlo a Dios y empezamos a parecernos a Él. Y cuando la gente ya no va a ver a Anderson, no va a ver a Abraham, sino que va a ver a Cristo a través de nosotros. Por eso yo digo que es fácil seguir a Cristo.
pero es difícil morir a la vieja naturaleza para que sea Cristo a través de nosotros. Ahora una pregunta, pastor. Hablamos de lo bonito, ¿no? De la gente, Sí. de la gente que suma, Ajá. de la gente que llega a sumar. Pero hay gente también que llega a lastimar muchas veces y a restar. Y me imagino que alguna persona de repente ha sido... Usted hace las cosas y yo estoy seguro que eso sin esperar nada a cambio. Pero hay gente que en lugar de quedarse tranquilo y no decir nada, a veces con sus palabras nos hieren muchas veces. ¿Le ha pasado alguna vez? No voy a decir decepción, porque siento que usted como pastor estará acostumbrada a que la gente, la naturaleza del ser humano es así, pues que fallamos, pero alguien que le haya hecho a usted de repente, no específicamente no, pero algún momento tuvo alguien o una situación con alguien que lo hizo pensar si valía la pena seguir sacrificándose por los demás. Sí, te cuento que cuando yo empecé el ministerio, Dios me da una palabra en mi árbol, que te cuento siempre. En el árbol que está ahí. Sí, me encantaba orar debajo de ese árbol. Era un árbol de achote. Mira tú. Sí, ya no está, pero ahora tengo adelante un árbol de mangos. Pero te cuento que Dios me da una palabra debajo de ese árbol y me dice: Abraham, acostúmbrate a que la gente peque. Wow. Yo me quedé como loco, ¿cómo así? Y dijo, sí. Y te cuento que eso me marcó. Y si tú te das cuenta, si tú vas a una persona muerta y vas con un alfiler y lo hincas, ese muerto no te va a responder. Por eso es que todos los días tenemos que morir a lo que nosotros queremos. Claramente tenemos sentimientos, tenemos emociones, pero cada vez que alguien falla o se levanta en contra mía, yo recuerdo esa palabra. O sea, no esperemos nada bueno de la gente, esperemos todo bueno de Cristo. La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y yo sé que quizás tú me estás viendo y vas a decir: ese pastor, no creo que no tenga sentimientos. Claro que te duele, claro que te lastima, pero tú entiendes que en Cristo eso es una enseñanza, en Cristo eso te dimensiona. Si alguien te daña, si alguien te ofende, si alguien te lastima, tú entiendes que eso duele, pero tú perdonas. Porque dices: no, yo tengo esa llave, el perdonar, el sanar, el amar, y eso te va a dar crecimiento. Los que te lastiman siguen para abajo, pero tú que perdonas, tú que amas, sigues creciendo. Y pastor, disculpe que le interrumpa, usted que habla del perdón, hay algo que he aprendido con el tiempo, pues, y es que el perdón no es para la persona que tú le pides perdón, es para el quien lo pide. Exacto. El perdón libera, y eso lastimosamente hoy en día, usted que está viendo, y bueno, con parte de la historia que hemos visto con el pastor, es la clave fundamental del crecimiento. Yo creo que alguien que no se va a perdonar nunca va a crecer, nunca va a avanzar, porque van a pasar situaciones como las que le pregunté, van a haber dificultades, y eso lo va a tener con un grillo, con un grillete atado aquí al pie que no lo va a dejar avanzar. La falta de perdón y el resentimiento es como que tú te tomes un veneno y estés esperando que la otra persona se muera. Wow, buen ejemplo. Sí. Entonces uno tiene que realmente entender que nosotros, los que tenemos a Cristo por dentro, tenemos esa facilidad de amar y de perdonar. Sí, ha llegado gente que ha llorado en mi hombro, como tú decías, pero después están diciendo: no, este pastor es así, es asado. Pero uno los ve, uno los abraza, uno los bendice. Porque así como existen maldiciones, también existen bendiciones. La Biblia dice que las maldiciones generacionales duran hasta 4 generaciones, pero las bendiciones generacionales duran hasta 1000 generaciones. Es mucho más la bendición. Muchísimo más poderoso. Entonces, nuestro trabajo siempre es bendecir, que de nuestra boca salga vida y no salga maldición. Que de nuestra boca salga sanidad, transformación, cosas poderosas y no cosas negativas. Entonces, hemos decidido sembrarnos por amor, sin buscar nada a cambio. Yo creo que ese es el éxito. No andar buscando beneficios, no andar buscando protagonismo, sino que todo el mundo se enamore de Cristo, que todo el mundo se conecte con Cristo. Todo esto que yo te estoy contando no es para que la gente diga: wow, qué fe tiene ese hombre. No, sino para que sepas que Dios también lo puede hacer contigo, que Dios puede usarte, levantarte. No importa en qué momento estés viviendo, no importa si ahora caen lágrimas de tus ojos. Dios es especialista en restaurar y en levantar gente quebrada, gente caída. Como yo te decía, nadie pensaba que yo podía ser pastor, pero Dios sí pensaba, Dios sí lo creía. Y ahora ver lo que Dios está haciendo, las puertas cómo se están abriendo, me llaman a predicar de muchos lugares y a edificar a mucha gente. Es una bendición gigante, porque realmente yo creo que servir a Dios es un privilegio, ¿verdad? Pero también es una gran responsabilidad. Yo le enseño a mis hijos espirituales y le digo que siempre nuestra prioridad debe ser el cielo, porque nuestra responsabilidad es la tierra. Cuando tú tienes a Cristo delante, siempre vas a querer ganarte al que está a tu lado. Cuando Cristo está delante tuyo, siempre vas a amar a la gente. Y
Y eso, estamos con ese sentido de urgencia, con ese sentido de pertenencia, de amar lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios ama? Dios ama personas, seres integrales, no solamente el alma, espíritu, alma y cuerpo. Acuérdate que cuando viene una bendición sobre Anderson, no solamente viene sobre el espíritu de Anderson, viene sobre todo Anderson. Entonces creemos nosotros que como iglesia, yo siempre digo que la iglesia primitiva empezó llena del Espíritu Santo y en las calles. La iglesia gloriosa que somos nosotros vamos a estar llenos del Espíritu Santo y tomándonos las ciudades. Wow, tantas cosas, pastor. Y bueno, esa parte que usted mencionaba, atrasando un poquito, volviendo atrás, el tema de que usted, esa palabra que recibió Dios que dice, acostúmbrate a que la gente peque o que la gente falle, es lo que no tiene claro mucha gente el día de hoy. Y creo que es lo que impide a muchos ministerios pastorales crecer, porque estamos ensañados de repente, porque no, me dolió y aquí para allá, y no nos damos cuenta que la persona que sufrió más que todos nosotros es Jesucristo. Y Él con todo fue sin quejarse a la cruz. Con todo estuvo dispuesto a perdonar a ese ladrón, a los ladrones que lo crucificaron. Uno fue capaz de reconocer. Estuvo dispuesto a perdonar a los dos. Pero solamente perdonó a aquel que reconoció. ¿Sabes qué? Mira, tú no mereces estar aquí, yo sí. Y recibió ese perdón. Y ver de verdad cómo, no solamente usted, esa palabra específicamente se la he escuchado a muchos pastores que conozco que, como le digo, no lo digo por agrandarlo ni porque lo tengo usted aquí al frente, sino a personas que he visto que tienen un ministerio grande y en poco tiempo, pastor, o sea, Dios ha venido acelerando. Usted me cuenta 3 años y medio y ustedes, bueno, él cuenta el arbolito. Yo paso por al frente de su iglesia y veo una iglesia inmensa, grande, un galpón con techo, o sea, con buenos instrumentos, buenos músicos, o sea, eso es lo que se ve ahora. Pero, o sea, ver transformado, o sea, ese arbolito, o sea, ver. Me sorprende la manera en que usted mismo, o sea, ese árbol que usted vio plantado en el medio, lo hizo parte del logo de su iglesia, pastor, ¿no? Sí, te cuento que, de hecho, Dios antes de tener iglesia me dio el diseño del árbol, en el cual ese árbol está invertido. Las raíces están para arriba y los frutos están para abajo. Wow. Entonces la gente dice, ¿cómo así? Porque nuestra raíz, nuestro fundamento es Cristo. Y los frutos se dan en la tierra. Yo siempre digo a la gente, no te dejes llevar por los dones de nadie. O sea, los dones son regalos. Los dones nosotros no hacemos nada para recibirlos, son obsequios. Pero los frutos sí nos cuestan. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces no te dejes llevar por el predicador que predica más chévere o el que profetiza más exacto. Déjate llevar por el nivel que amas. ¿Cómo amas a la persona? Eso es frutos, ¿verdad? Existen 9 frutos, pero todos se basan en uno solo, el amor. Cuando nosotros amamos somos más espirituales. La gente piensa que el más espiritual es el que habla más lengua, el que danza. Yo creo en hablar lengua, yo creo en la danza, yo creo en todas las manifestaciones del Espíritu Santo, pero el más espiritual es el que ama al que nos maldice. Esa es la persona que realmente tiene formada la vida de Cristo. Entonces yo conozco a mucha gente que habla lengua, que profetiza, que todo eso es bueno y son herramientas porque son dones que Dios nos da para edificar a la iglesia, pero sin embargo nuestros frutos son muy débiles. Recuerda que los talentos nos abren las puertas, pero la falta de carácter te la cierra. Cuando hablamos de fruto, estamos hablando de carácter de Cristo formado en nosotros. Entonces nosotros no andamos buscando ni fama, ni dinero, ni posiciones. Andamos buscando expresar la vida de Cristo y que todo el mundo que se encuentre con nosotros pueda llegar a Cristo a través de nosotros. Ahora le pregunto, pastor, en este proceso que usted ha tenido en sus 35 años, ¿siente que ya está listo ya? ¿O que le falta una cosa por mejorar? No, sí, estamos en un proceso, yo digo, estamos en pañales. Yo siempre digo a la gente, aún ni iniciamos, hay mucho que hacer, hay mucho que crecer. Yo soy muy soñador, de hecho, yo creo que por algo mis padres me pusieron a Abraham. Salí del ministerio de mis padres sin nada, creyendo, así como Abraham salió de su tierra y de su parentela, salió creyendo. Y eso fue lo que me ha pasado a mí. He salido creyendo y he visto la respuesta de Dios, no solamente con la gente, sino con mi familia. Yo tengo un hijo que está aquí tras cámara, tiene 14 años, pero canta espectacular. Yo lo admiro, yo soy su número 1 admirador, créeme, lo que me da alegría porque eso significa que estoy haciendo las cosas bien. No solo porque cante, sino porque cuando me levanto en las madrugadas, yo lo veo a él orando, buscando el rostro de Dios sin que yo le diga que lo haga. Y eso es muy lindo. ¿Por qué? Porque los hijos no hacen lo que tú le dices, los hijos hacen lo que ven en ti. Entonces cuando yo lo veo a él orando, leyendo la palabra, buscando intimar con Dios, yo digo, estamos haciendo las cosas bien. Porque no sirve ganarme a 1,000, 2,000, 3,000 personas si se me pierden mis hijos. Entonces es importante que empieces de adentro hacia afuera, que tus hijos amen a Dios, que tu esposa ame a Dios, que tu familia ame a Dios. Entonces si ellos creen, no importa si el resto no cree. Y que es lo principal. Y uno quizás
o sea, la fuerza principal primeramente o después de Dios es la familia de uno. Yes, el primer ministerio. Bueno, no sé por qué toco esto, pero hay mucha gente hoy en día, muchos jóvenes que no se quieren casar, mucha gente como que vive tranquilo, pero sin darnos cuenta, una esposa, dice que el que haya esposa haya el bien. Y cuando tú consigas una mujer que vale la pena, siempre va a estar dispuesto para ti, para apoyarte. Yo escuché por ahí a alguien que decía el que haya esposa, no el que haya mujer. Tal cual. Perfectamente dicho, porque una cosa, no queremos entrar en esa es otra predicación, dicen por ahí. Yes. Pero el tema de mi pastor es que todo eso ha sido de inspiración. Todas sus experiencias han sido de inspiración, ¿no? Y yo veo que tiene ahí en su camisa algo que dice habitación de intimidad. Y ahí en esa intimidad usted puede desarrollar muchas cosas, ¿no? Y parte de lo que me estaba comentando, los proyectos que tiene hoy en día, que está sacando. Se viene un tema lindísimo, habla de familia. Dios ama a la familia. De hecho, uno de sus diseños más lindos que Él tiene es la familia. ¿Por qué tú crees? Mira, Antiguo Testamento, un padre tratando de revelar a su hijo. Nuevo Testamento, un hijo tratando de revelar a su padre. Wow. Entonces Dios es familia. La Biblia dice que Él es padre de toda familia en el cielo y de toda familia en la tierra. Entonces nosotros tenemos que entender que la iglesia es la familia de Dios. Entonces habitación de intimidad tiene que ver netamente con levantar altares dentro de los hogares. Altares de adoración. Y cuando digo adoración no es a cantar música lenta, porque nos habían enseñado que adorar es cantar música lenta. Adorar a Dios es hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿quién hace la voluntad del Padre? El único que puede hacer la voluntad del Padre se llama Cristo. Por eso necesitamos tener a Cristo por dentro para que Anderson, para que Abraham y para que todo este equipo maravilloso de producción que tengamos acá exprese la adoración, es teniendo al único adorador, que es Cristo en nosotros. Por eso Pablo dijo, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces, habitación de intimidad viene con 3 temas, pero el primer tema que vamos a lanzar se llama Veo tu gloria en mi casa. ¿Y qué es la gloria? La gloria no es algo, la gloria es alguien, la gloria es Cristo. Entonces cuando decimos veo tu gloria en mi casa, está diciendo veo a Cristo en mis finanzas, en mi matrimonio, en mis hijos. Entonces esta canción yo creo que va a llegar para ser de gran bendición para propio y extraño, todo el mundo que la escuche en las naciones. Puedes ir a nuestro canal LAC Music Oficial. Ahí lo vamos a dejar aquí abajito por ahí para que la gente pueda entrar. Ahí está, LAC Music Oficial. Usted vaya, suscríbese y prepárese porque se viene en el mes que viene, junio, ¿verdad? Junio viene, ¿no? Sí, junio, ¿ah? Sí. Sí, junio. Entonces en junio se viene Habitación de Intimidad con su primer sencillo que se llama Veo tu gloria en mi casa. También hay otra que se llama Habitación de... no recuerdo ahora bien, pero vienen unos temas muy lindos, adoraciones poderosas, así que no te lo puedes perder, familia. Yo creo que Dios es un Dios de familia. Quizás tú estás orando por tus hijos y dices, ay, no veo nada, pero Dios es especialista en levantar a gente que no cualificaba y ponerlos adelante para hacer su voluntad. Bueno, mi pastor, imagínese, tantas cosas, tanto que ha pasado usted en su vida, y créame que así como ha sido inspiración para mí, yo sé que va a ser inspiración para todas las personas que nos ven en esta hora, que nos puedan ver. De verdad, para ir cerrando, mi pastor, ¿qué mensaje usted quiere decirle a esas personas que ¿cómo se puede decir? ¿Que le falta fe o que no tienen fe? Bueno, a la gente que le falta fe, pues le puedo decir que ahora se basen en la gracia de Dios. Porque cuando nos falta fe, no te sientas pecador, no te sientas mal. Siéntete que tienes un Padre que te ama por encima de nuestra falta de fe. Lo que decían antes, Pedro le faltó fe, pero sin embargo estaba la gracia para sostenerlo. No te sientas menos porque quizás te falta fe. Yo ahora te cuento de todo lo que he vivido, bonito, pero en algún momento me faltó muchísima fe. Y es por gracia que nosotros podemos estar acá. Todo lo que te estoy contando es la parte bonita, pero la parte de las lágrimas, las horas sin dormir, el tiempo de rechazo, el tiempo de gente que tú ames te dé la espalda es durísimo. Pero sin embargo entendemos que en esos momentos Dios está formándose en nuestras vidas. Así que tú que nos estás escuchando y que tú digas, me falta fe, no, tranquilo. Empieza a vivir lo que dice la palabra, enamórate de Dios, empieza a relacionarte con Él, empieza a orar mucho tiempo, a leer su palabra mucho tiempo, y tú te vas a dar cuenta que la fe va a empezar a crecer. Ahora, pastor, yo quiero que usted haga una oración por todos los que necesitamos fe. Así como usted haga la honor a su nombre, como Abraham, que ha sido una persona que ha tenido fe. Yo sé que faltan muchas cosas aún todavía por alcanzar. Sí. Quiero que también ores por nosotros, por mí, por las personas que nos están viendo desde su hogar, en su televisor, donde quiera que estén, en la universidad, en su trabajo.
que puedan también recibir. Sé que la fe se tiene personalmente, pero como que Dios ponga o que le ayude a encaminar, a ir por el camino correcto para alcanzar esa fe que ellos necesitan. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio que me das de compartir con Anderson, tu hijo, Señor. Gracias por todas las personas que nos están viendo ahí por redes sociales, en esta plataforma tan importante, Padre Celestial. Hoy bendigo sus vidas, Padre Celestial, y oro por ellos para que te conozcan como un Padre bueno, como un Padre relacional. Sabemos que tú no eres un Padre transaccional, tú eres un Padre relacional, y por eso yo oro para que tú aumentes la fe en ellos, para que ellos puedan conocerte, y al nivel que te conocen, la fe va a crecer, porque no podemos creer en alguien que no conocemos, Dios. Por eso yo oro para que te conozcan, Padre, para que tu vida se les revele, para que crezca, Dios mío, esa pasión por conocerte a ti, y por ende la fe va a crecer, Señor. Oro de una forma especial que se enamoren todos, nos enamoremos más de ti y que te conozcamos día a día, Padre, y que esa fe siga creciendo. Padre, gracias por este programa. Yo declaro en tu nombre, Jesús, que estos podcasts van a crecer y van a ir de gloria en gloria, Padre Celestial, y que la vida de Anderson va a crecer, Padre, que su familia va a ser bendecida, que todo el equipo de producción con Jonathan, Dios mío, una bendición para todos ellos, y todo lo que nació en tu corazón va a crecer, Dios mío, y va a traer multiplicación a sus vidas. Gracias por la vida de Anderson. Tú conoces su humildad, su corazón, el deseo que quiere, Dios mío, servirte a ti. Sabemos que no está buscando plataformas para ser conocido. Sabemos que Él quiere hacer tu voluntad. Hoy lo bendigo, y que tu Espíritu Santo, Dios mío, forme en Él la vida de Cristo, le revele la vida de Cristo, que cada día la exprese a las naciones de la tierra. Gracias, Espíritu Santo, por todo el remanente que se conectó. Los bendecimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, amén. Y bueno, de verdad, podemos seguir hablando horas de tantas cosas, pero lo que nos llevamos el día de hoy como resumen es que la fe no se regala, la fe se trabaja, y que es fruto de confiar en el Señor, de seguir adelante aunque la dificultad esté presente. De eso trata la fe, confiar de que tenemos un Padre arriba, que así, y yo me pongo el ejemplo como mi hija pequeñita, ella cuando tiene 1 año y medio, y cuando ella quiere alcanzar algo que no puede, aún en su inmadurez, no entender, levanta sus brazos hacia arriba para que su padre la levante. Yes. Y yo creo que así quiere Dios que tengamos una fe, confiado solamente que tenemos un Padre que está sobre todo, que es dueño de todo, y que no, si Él quiere hacerlo, no va a haber nada que lo impida, ni siquiera usted mismo, ni siquiera. Así que nos despedimos el día de hoy, no sin antes agradecerle a la iglesia Casa de Gracia, nuestra congregación, a nuestro pastor Leonardo Miranda, a su esposa Verónica también, que nos prestan estas instalaciones tan bellas que ustedes ven aquí. Todo es parte de nuestra congregación. Y también recordarles que si usted quiere hacer algún tipo de contenido también, algún video musical, alguna grabación, entrevistas como las que estamos haciendo el día de hoy, tenemos a CDG Studios, nos puede contactar. Abajo vamos a estar dando los contactos, ahí también podemos estarle ayudando a que usted pueda también llevar a cabo su proyecto también para glorificar al nombre del Señor. Las herramientas están, solo depende si usted las quiere utilizar. Amén. Así que Dios me lo bendiga. Mi pastor, muchas gracias por estar el día de hoy. Muchas gracias por esa palabra. Nos vamos motivados, creyendo en el Señor, que Él va a hacer, que lo que comenzó lo va a terminar de hacer. Y usted que nos está viendo el día de hoy, lo esperamos la próxima. Suscríbase, active la campanita que está ahí abajo para que cuando subamos un video le salga notificación. Y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Que Dios me les bendiga.